Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, primer capítulo de Sofonías. Vamos a comenzar este libro, vamos a ver qué el Señor nos enseña a través de este bello mensaje. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Yahvé, que fue dirigida a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Godolías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, cuando reinaba en Judá Josías, hijo de Amón. Doy mi palabra, dice Yahvé, que borraré cuanto existe en la faz de la tierra. Acabaré con los hombres y los animales, con las aves del cielo y los peces del mar. Arrancaré al hombre de la superficie de la tierra. Levantaré mi mano para castigar a Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Sacaré todo lo que queda de Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes. Echaré fuera además a los que se arrodillaban en las terrazas para adorar las estrellas, a los que si bien adoran a Yahvé, juran al mismo tiempo por Yahvé y Moloc, a los que se separan de Yahvé y dejan de seguirlo y no lo consultan. Reine el silencio en Israel, reine el silencio delante del Señor Yahvé, pues se acerca su día. Yahvé ha preparado un sacrificio y ya ha consagrado sus invitados. He aquí lo que pasará el día del sacrificio de Yahvé. Yo pediré cuentas a los ministros, a los hijos del rey y a todos los que se visten a la moda extranjera. También pediré cuentas a todos los que saltan por encima del umbral del templo de su Señor sin pisarlo, y a los que lo llenan de violencia y de robos. Ese día, lo asegura Yahvé, un tremendo clamor saldrá de la puerta del pescado, aullidos de la ciudad nueva, y un ruido espantoso de los cerros vecinos. Griten, habitantes del barrio hundido, pues ha desaparecido toda esa gentuza de comerciantes. Han sido eliminados todos los que contaban la plaza. Ese día andaré con antorchas, registrando Jerusalén, para castigar a esos hombres que se quedan sentados en su basura y piensan, total, Yahvé no hace bien ni mal. Pues bien, sus riquezas serán saqueadas, sus casas demolidas. Se aproxima el gran día de Yahvé, ya está cerca, ya llega corriendo. El día de Yahvé, su solo estruendo es una cosa amarga, y hasta el valiente grita de pavor. Es un día de cólera aquel día, de angustia y de congoja, día de destrucción y de ruinas, de sombras y tinieblas, día de nubarrones y neblina, día en que suena el clarín en lo alto de la muralla y da la alarma en todas las fortalezas. Les mandaré a los hombres la congoja y andarán como ciegos. Su sangre será esparcida como el polvo y sus restos yacerán como basura. Ni su oro ni su plata los lograrán salvar cuando estalle la cólera de Dios y consuma el fuego de su celo y destruya sin dejar rastro siquiera a todos los que habitan esa tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todo lo que sucederá por seguir a dioses falsos. Lo dice claramente la palabra de Dios, mis hermanos, que este pueblo estaba acostumbrado a servir a dioses falsos. Y fíjense bien lo que Dios dice a esta tierra de Judá. Dice, palabra de Yahvé, que fue dirigida a Sofonías. Dice, doy mi palabra, dice Yahvé, que borraré cuanto existe en la faz de la tierra. Acabaré con los hombres y los animales, con las aves del cielo y los peces del mar, y al hombre de la superficie de la tierra. Levantaré mi mano para castigar a Judá y a todos sus habitantes de Jerusalén. Sacaré todo lo que queda de Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes. Es que, en realidad, mis hermanos, esta gente de Jerusalén adoraba a dioses falsos y se decían entre sí que al cabo Dios, el que los había sacado de Egipto, no hacía ni bien ni mal. O sea, pensaban que Dios no se fijaba en su infidelidad. En todo lo que ellos cometían, pensaban que Dios estaba totalmente cegado o sordo. Hermanos, Dios todo lo escucha y todo lo ve. Cuando el mal comportamiento de estos hombres, ellos pensaban que Dios no estaba viéndolos, ni mucho menos iba a hacer caso de lo que ellos hacían. Ellos tenían sacerdotes para el nombre de Baal, el nombre de esos dioses falsos, y lo peor de las cosas, que lo tenían
en el mismo templo donde estaba Yahvé. Entonces Dios estaba completamente enojado con ellos y los iba a extirpar de la tierra. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que Dios los abandonará y se deshará de todos ellos, que hasta el nombre de los sacerdotes que servían a ese Baal, a ese Dios, se iba a desaparecer. No existirían más. Las promesas que Dios hacía a través de los profetas se llevaban a cabo. Cuando Dios mantenía en pie a una familia, esa familia era bendecida siempre. Pero cuando ellos lo abandonaban, juraba Dios por su propio nombre que esta familia desaparecería y no habría descendencia jamás. Esto era como una maldición para aquella persona que estaba lleno de familia y que tenía muchos hijos, o sea, muchos descendientes, para que su nombre no se borrara de la faz de la tierra. Sin embargo, Dios les decía que Él desaparecería todo eso. Hermanos, todas estas cosas que han sucedido o que ya sucedieron, ¿verdad, mis hermanos? En aquel tiempo de los judíos, cuando ellos abandonaban a Dios, les sucedían. Dios exterminaba hasta la última familia de Jerusalén. Los dejaba sin nombre. Por eso es que poco a poco se fueron haciendo más familias, o sea, familias diferentes, pero no con los mismos nombres ni con las mismas descendencias de aquellos a los que Dios les había dicho que borraría de la faz de la tierra. Hermanos, ¿cómo Dios no se iba a enojar? Si a ellos se les había enseñado desde un principio cómo ellos debían seguir las reglas y leyes de nuestro Dios, y entonces lo abandonan, entonces lo dejan por otro Dios. Claro que Él los va a extirpar, los va a dejar en otros pueblos, en otras naciones, por su propia culpa de ellos, no porque Dios haya querido así. Dios no quería hacerles ningún daño. Él siempre estuvo dispuesto a ayudarlos en todas sus necesidades, en todo lo que ellos necesitaban de Dios. Pero, ¿qué sucede? Lo abandonan y Dios les dice, yo también los voy a abandonar. Los voy a dejar solos a ver qué hacen. Hermanos, ¿ustedes creen que hoy en la actualidad Dios no piensa lo mismo de nosotros? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuántas cosas malas no hacemos a los demás? Y Dios no está ciego, allí está para vernos. Y cuando estas cosas suceden, cuando nos va mal en la vida, si conocemos de Dios, nos damos cuenta que es porque le hemos fallado a Él. Estos pensaban que Dios no se fijaba. Ellos decían en su mente, nuestro Dios Yahvé no se fija en lo que nosotros estamos haciendo, pero no era así. Dios estaba viéndolo todo. Hermanos, si nosotros nos dejamos llevar por la maldad, nos va a ir muy mal. Pero si nos dejamos llevar por el bien, que es Dios el que nos dirija, entonces todo va a estar bien. Hagámoslo de todo corazón, sin que nada ni nadie nos meta en nuestra mente otras palabras o otras cosas que nos hagan abandonar al Señor. Aquí muy claramente Dios, a través del profeta Sofonías, les manda nuevas direcciones, cómo ellos tienen que ser. Pero el pueblo estaba totalmente lleno de dioses falsos, de dioses que al Dios Todopoderoso lo intrigaba, porque estas personas están dejándose llevar por la maldad. Mis hermanos, cuando nosotros nos dejamos llevar por la maldad, hacemos cosas que indignan a Dios, que Dios, por más que Él nos quiera ayudar, por más que Él quiera levantarnos, no nos levanta porque estamos hundidos en ese lodo, hundidos en la misma basura que en aquel tiempo las personas judías hacían, ¿verdad? Dejaban a Dios por la basura. Era basura. Por eso, cuando hagamos las cosas, mis hermanos, pensemos muy bien qué es lo que vamos a llevar a cabo, porque Dios no está ciego. Él está mirándonos. Y entonces el día que nos mire hacer algo desagradable ante sus ojos, Él también nos va a desagradar. Nos va a hacer cosas que a nosotros no nos van a gustar. Y cuando ya estemos en medio de todos aquellos problemas, que no podamos salir, ni aunque oremos ante el Señor, no nos va a ayudar, porque sabe que al ayudarnos, fácilmente volveremos a esa misma basura. Hermanos, todo lo que nos sucede en la vida, nos sucede para nuestro bien. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por la maldad, pues obviamente que seguimos estando o encontrándonos en ese basurero, porque allí nos gusta estar, al igual que estos judíos que pensaban estar bien adorando a esos dioses.
Dice: he aquí lo que pasará el día del sacrificio de Yahvé. Yo pediré cuentas a los ministros, a los hijos del rey y a todos los que se visten a la moda extranjera. También pediré cuentas a todos los que saltan por encima del umbral del templo de su Dios sin pisarlo, y a los que lo llenan de violencia y de robos. Ellos estaban impuestos a todo esto, mis hermanos. Lo que hacían era como un robo, y Dios, mis hermanos, lo miraba. Si nosotros vivimos de acuerdo a su voluntad, ¿por qué el Señor nos va a abandonar? No nos abandona, pero hagamos la voluntad de Dios de todo corazón y con mucho amor. No nada más porque miremos a los demás que lo hacen. Si los demás lo hacen, qué bien. Pero si nosotros lo podemos hacer mejor, hagámoslo. Sigamos a Dios, sirvámosle, y Él nos extirpará por otros pueblos, como lo hizo con los israelitas y los judíos. Mis hermanos, ojalá y sigamos a Dios de todo corazón, y no solamente de labios para afuera. Que Dios les bendiga.